Ya terminamos nuestra serie, de esto es solo una prueba que terminamos después de 5 entregas y ahora vamos a empezar no una serie, sino una serie de pláticas sobre la fe. Y esta se llama fe, certeza versus vista. Fe, certeza versus vista. Hermanos y hermanas, miren, para la gloria del Señor yo he sido colocado como pastor de este redil. Y como un pastor, uno tiene que, a veces, el redil, cuidarlas antes de que venga el lobo a entrar al redil y a hacer desastres. No lidiar con las cosas después que el lobo está dentro del redil y ya se ha comido 2 o 3 ovejas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, el motivo detrás de esta prédica es porque honestamente, yo no he oído a nadie dentro de nuestra congregación con una mala concepción de lo que es la fe, una concepción bíblica. Yo no he oído a nadie, gracias al Señor, no estoy haciendo este mensaje de forma de corrección o de reprimenda o nada de eso. Lo que sí estoy haciendo, la intención y el corazón detrás de ese mensaje es evitando que el lobo entre antes de tiempo. Porque ciertamente fuera de nuestra congregación local, yo veo lobos que están mirando y están acechando, buscando hacernos confundir, hacer traspié con nuestro andar en la fe. ¿A qué me refiero? Hermanos y hermanas, hay algunas malas concepciones de lo que significa fe, que personas allí afuera, ahora que nosotros tenemos acceso a YouTube, a Facebook, a Twitter y todo lo demás, muchas personas están hablando acerca de cosas del Señor o pretenciosamente cosas del Señor, pero no todas van conforme a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros quizás se pueda encontrar con una de estas concepciones de lo que es fe y creer que esto es completamente sano, que es sana doctrina, porque lo dijo un predicador, porque lo dijo una persona u otra. Pero hermanos, lo importante no es que un predicador lo diga o una persona con nombre, lo importante es qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es la fe. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es la fe? Entonces, para que entiendan un poquito mejor a qué yo me refiero, vamos a ver ahora algunas falsas definiciones de fe. Falsas definiciones de fe. Y la primera que quiero ver es que dicen algunas personas que la fe es una fuerza o una energía. Que es una fuerza, es como, no sé si han visto La Guerra de las Galaxias, que habla de la fuerza, ¿verdad? Y la fuerza esté contigo. Y los Jedi tenían una fuerza. Y creen que en la fe cristiana, la fe es algo así como una fuerza que emana desde dentro de nosotros. Otra falsa concepción es que la fe es un producto de tus palabras, que cuando tú hablas la palabra o tú proclamas la palabra de Dios, se produce una materia que no se ve, que no se huele, que no tiene sabor, pero que se llama fe. Que yo controlo la cantidad de fe que yo tengo por las palabras que salen de mi boca. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, esa es una falsa concepción de fe. Otra falsa concepción de fe es que la fe es un poder mental. Es algo que yo entreno mi mente para tener más fe. Y si yo quiero tener más fe, yo simplemente tengo que meditar más o yo tengo que hacer un ejercicio mental, un ejercicio como el que ejercita sus músculos, pues yo ejercito la mente para tener más fe. Otra falsa concepción es que la fe es confesar con tu boca. Que tan pronto yo confieso algo con mi boca, ya yo tengo fe. Que por decirlo con palabras ya implica de que yo tengo fe en lo que estoy diciendo. Como si no fuera posible que yo digo algo que realmente no creo. Que sucede mucho, ¿verdad? Muchas veces personas dicen algo y dicen creer en algo, pero en realidad en su corazón no tienen fe en eso. Pero sin embargo lo dicen. Y hay personas que dicen que si tú lo confiesas ya significa que tú tienes fe. Pero sin embargo, yo en una época de mi vida, yo decía cosas que realmente no creía. Cosas que yo realmente
no estaba completamente convencido de ellas. Pero yo las decía, eran palabrerías vanas. Y la palabra ciertamente nos muestra, incluso el Señor nos dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que habían personas que decían que Cristo es el Señor, pero no lo creían realmente y no lo manifestaban por medio de sus obras. O sea que solamente decirlo por palabras no significa que hay fe. También una falsa concepción de fe es algo que tú fabricas. Que la fe es algo que tú fabricas, que tú puedes producir, que tú puedes manipular. Lee, sigue estos 3 pasos y tú vas a tener más fe. Eso es una falsa concepción de lo que es fe. Y la última que vamos a ver es que la fe, hay personas que dicen o que creen que la fe es creer algo sin base. Creer algo sin base. Y muchas veces nos creemos esa definición, que por cierto, muchas veces esa es una definición que usan personas que son escépticas, personas que son ateas, pero ellos dicen, tú no sabes si Dios existe, pero tú crees ciegamente. Y nos dicen así. Y nos dicen que nosotros tenemos fe, pero realmente no sabemos. Nosotros muchas veces nos dejamos confundir y nos creemos esa definición de fe y creemos que el que nosotros tengamos fe significa que nosotros no tenemos ninguna base ni ninguna certeza. Hermanos, todas estas definiciones son falsas y no son bíblicas. Son definiciones popularmente utilizadas tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, pero lamentablemente no se remiten a la palabra del Señor. Entonces, nos queda preguntar, ¿qué es la fe? Si estas son falsas definiciones, ¿cuál es la definición verdadera? Ok, esa es una pregunta que hoy queremos contestar y queremos apoyar en el entendimiento de las Escrituras. Una de los versos que habla acerca de la fe es lo siguiente. Es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta porción de la Escritura nos está hablando de la salvación y de cómo nosotros somos salvos. Y ciertamente podemos descomponer estos 2 versículos en muchos aspectos acerca de la salvación que nos describe. Pero como hoy estamos hablando acerca de la fe, nos vamos a limitar a esa porción. Aquí nos dice que nosotros somos salvos por medio de la fe y dice que no es de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Se acuerdan hace un momentico que le decía que una de las falsas definiciones de la fe es algo que yo produzco? Algo que yo produzco y se lo doy a Dios. Y aquí dice que no es así, porque dice que esto, la fe, no es de vosotros, no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios. La palabra don en ese contexto lo que significa es un regalo, es algo que Dios nos otorga. Entonces, lo primero que tenemos que entender acerca de la palabra de Dios que nos dice acerca de la fe es que la fe no es un producto de nosotros, sino es algo que Dios coloca en nosotros y la gloria sea para Él. El hecho de que tengamos fe es porque Dios ha colocado un regalo en nosotros, que es el regalo de la fe. Ese es lo primero que debemos entender, que la fe viene por un regalo del Señor. Lo segundo que queremos ver hoy día es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Que por cierto, Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, se le llama popularmente el Salón de la Fama de la Fe. Porque en Hebreos capítulo 11 nos habla de diferentes patriarcas, diferentes personajes bíblicos, quienes expusieron, quienes demostraron una fe bien sólida. Pero hoy nos vamos a limitar al versículo 1 de ese capítulo y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Ahora, hermanos, tanto en el versículo que vimos anteriormente como en este, no se nos está dando una definición de fe. Lo que se nos está diciendo es características y manifestaciones de la fe. Es lo más cerca de definir la fe que la palabra de Dios llega. Por un lado nos dice que es un don de Dios. Por otro lado nos habla aquí en Hebreos 11.1 de qué o cómo se manifiesta la fe. La fe se manifiesta en certeza de lo que se espera y se manifiesta como convicción de lo que no se ve. Eso es lo que produce o lo que se manifiesta o cómo se demuestra cuando uno tiene fe. Cuando uno tiene fe, uno tiene certeza de lo que uno espera y también uno tiene convicción de cosas aunque no las ve. Y aquí nos muestra dos palabras en ese versículo Hebreos 11.1, que es certeza y convicción. Certeza y convicción. Es decir, que la fe existe en un ambiente de certidumbre, de certeza, de convicción, no en un ambiente de duda, un ambiente de algo místico o algo así. No, la fe habita en un ambiente de certeza o convicción. Y ustedes saben, yo me puse a buscar en otros textos, en otras traducciones bíblicas del mismo texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1, pero en otras traducciones en español. Y quiero mostrarle algunas palabras que se utilizaron como certeza y convicción que pudieran ser sinónimas, pero pintan más ampliamente el sentido de lo que nos dice la palabra que es o donde cómo se produce la fe, cómo se manifiesta la fe. Y estas palabras son garantía, plena seguridad, estar convencidos, confianza, realidad, prueba palpable, constancia, comprobación, aseguranza, firme seguridad, prueba convincente, sustancia, demostración, totalmente seguro. Estas son algunas de las palabras en las cuales los eruditos quienes tradujeron la Biblia del griego hacia el español utilizaron una amplia gama de palabras, pero todos reflejan lo mismo, reflejan aseguranza, reflejan estar absolutamente seguro con respecto a lo que la fe está colocada. La fe siempre está colocada sobre algo, pero la fe produce en nosotros tener certeza, tener aseguranza, tener confianza, tener garantía de aquello en lo cual está colocado. ¿Me siguen hasta ahora? Muy bien. Entonces, disculpe, entonces, ya habiendo entendido eso, vamos a ver el verso una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Esa última parte, la segunda mitad de ese versículo nos habla de que la fe produce en nosotros estar convencido de algo que no se ve. De estar convencido de algo que no se ve. Cuando yo era muy pequeño, yo cometí el error de abrir un libro de cuentos y de historias acerca de fantasmas. Y yo abrí ese libro y tenía unas imágenes horripilantes, no de los fantasmas, sino de niños asustados, porque ellos estaban mirando alrededor de su habitación al oscuro, de que si habían fantasmas o no. Y yo recuerdo que yo leí el libro parcialmente, pero nada más viendo las ilustraciones, eso fue como un gusano que se me metió en la mente. Porque cuando yo apagaba las luces de mi habitación, yo no podía dormir tranquilo. Porque yo decía, bueno, yo no lo puedo ver, pero ahí deben haber fantasmas. Yo no sé si lo hay o no lo hay, pero ahí deben haber fantasmas. Aunque no lo veían mis ojos, mi mente estaba fabricando posibilidades de que allí había o no habían fantasmas o seres o entes o lo que sea.
Pero eso no es fe, eso es una duda, eso es estar teniendo la mente entretenida con cosas místicas, con misterios y todo eso. Eso no tiene nada que ver con fe. La fe aquí, según lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es certeza aunque uno no ve las cosas. Yo no tengo que ver a Dios para tener certeza de que Dios está allí. Yo no tengo que ver la sangre de Cristo para tener certeza de que la sangre de Cristo me redimió de todo pecado. Yo no tengo que haber visto a la cruz con mis propios ojos para tener certeza de que la cruz fue un evento histórico y de que la cruz fue suficiente para comprarme a pesar de que yo era un simple pecador, que yo estaba débil en mí mismo y me compró completamente, me redimió y me aseguró la salvación. Yo no tengo que verlo con mis propios ojos para tener plena certidumbre de que eso es así, porque con la palabra del Señor ya me basta. Él me ha dicho que las cosas son así y para mí yo lo único que tengo que decir sí y amén en eso. Yo no tengo que verlo con mis propios ojos. Entonces, vamos a mirar este pasaje porque es como un pasaje paralelo con respecto a este aspecto de certeza de lo que no se ve. Certeza de lo que no se ve. Y vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18. Este pasaje existe en un contexto de animar a la iglesia de Cristo. O, por otro lado, una forma que podemos decirlo, de exhortar a que no nos desanimemos. Un mensaje que tú y yo necesitamos escuchar en estos tiempos que pueden ser tan difíciles. ¿Por qué entonces la palabra nos exhorta a que no nos desanimemos? Leamos esta porción de las Escrituras. Dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo invisible, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Qué nos está diciendo ahí? No te desanimes, no te desanimes, aunque por dentro nosotros nos vamos, por fuera nos vamos desgastando, por dentro nosotros nos vamos renovando día a día. Estos sufrimientos que estamos padeciendo son leves y pasajeros, o como dice esta versión de la Nueva Versión Internacional, ligeros y efímeros, producen una gloria eterna, pero el punto que queremos enfatizar hoy día es que dice, mientras nosotros no nos fijamos en lo que ven nuestros ojos, sino que nos fijamos en lo que no ven nuestros ojos, ya que lo que se ve es algo que pasa, pero lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve es eterno. Y fíjate, Hebreos 11.1 nos acaba de decir que la fe es convicción de lo que no se ve. Y aquí en 2 de Corintios 4 nos dice que lo que no se ve es eterno. Que no pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Entonces, tenemos que comparar esas dos porciones de las Escrituras para extraer lo más cerca de una definición que podamos deducir de la palabra de Dios. Por un lado, Hebreos nos dice convicción de lo que no se ve. Y 2 de Corintios nos dice que lo que no se ve es eterno. Por tanto, nosotros podemos intuir y deducir que la fe es convicción de aquello que es eterno. Porque si lo que no se ve es eterno y la fe nos llama a tener convicción de lo que no se ve, eso quiere decir necesariamente que la fe es la convicción de aquello que es eterno. Y en la raíz de todo, Dios es eterno. Su palabra es eterna. Sus promesas son eternas. Todas las cosas que fluyen de Dios son eternas y por ende son la base
sobre la cual yace nuestra fe. Tenemos convicción, tenemos aseguranza de las cosas que son eternas. ¿Entienden esta definición? Es la mejor definición, la definición más sólida que nos otorga la palabra de Dios. No una energía, no algo que producimos, no algo que es fruto de confiésalo con tu boca, nada de eso. La fe es estar convencido en todo lo que es eterno, particularmente Dios y su palabra. Toda palabra que Dios habla por su boca y que lo ha expresado, lo ha respirado, exhalado por las escrituras. Otra palabra que quiero que veamos aquí es 2 Corintios 4, 18. Digo, no es otra palabra, es la misma. Que quiero que nos fijemos en otro aspecto de esta escritura. Y el versículo 18 nos dice, así que no nos fijamos en lo invisible, sino que nos fijamos, perdón, lo estoy diciendo mal. Así que no nos fijamos en lo visible, sino que nos fijamos en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ya nosotros nos enfocamos en la segunda parte, que lo que no se ve es eterno. Y eso es lo que nos está hablando la palabra, que estemos convencidos de aquellas cosas que no se ven. Pero ahora enfoquémonos en la primera parte de esa exhortación, que dice que nosotros no nos fijamos en lo visible. No nos fijamos en lo visible. No colocamos nuestra mirada con respecto a establecer nuestra fe. Eso de fijarse no está hablando de no mirar, porque naturalmente yo estoy ahora mismo mirando equipos, estoy mirando mis notas, estoy mirando una cámara. Obviamente nosotros vamos a fijar la mirada físicamente en cosas que no son eternas. Pero en esta porción de la palabra, fijar la mirada quiere decir basar toda nuestra fe y nuestra confianza. Es decir, en otras palabras, nosotros no basamos nuestra mirada espiritual en cosas que se ven. Yo no fijo mi mirada en una persona, en un predicador, yo no fijo mi mirada en un edificio, yo no fijo mi mirada ni siquiera en el reflejo mío en el espejo. Yo no fijo mi mirada espiritualmente hablando en nada de eso. Mi mirada está fija en las cosas eternas y sobre todo el protagonista, que es nuestro Dios Todopoderoso, Dios Altísimo. Entonces, otro pasaje que podemos contrastar esto de tener fe contra tener mirada, vista o tener confianza, es 2 Corintios 5, 7, que ahí nos dice, nosotros porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, tenemos la mirada puesta en las cosas eternas, pero nosotros no andamos por la vista, por lo que ven nuestros ojos, sino por la fe, por esa certeza de las cosas eternas que Dios en su gracia nos ha provisto. Entonces, mirando una vez más este verso de 2 Corintios 4, yo quiero que quizás que tú le hagas una nota a eso en tu Biblia o en tu Biblia electrónica, que tú siempre vuelvas a este pasaje o este verso, 2 Corintios 4, 18, que nosotros no nos fijamos en lo visible, porque tú necesitas recordarle a tu alma qué es la fe y en qué se basa, en qué está construida. No está construida en las cosas visibles, porque el mundo nos engaña, nosotros mismos muchas veces nos dejamos engañar porque creemos que nuestra fe tiene que estar basada en algo. Yo necesito ver demostración de Dios. Dios, muéstrame tu poder para yo poder creer en ti. No, hermano, nada que ver. La fe es un don de Dios precisamente porque Dios quiere que esa fe nos ha dotado con ese regalo de fe para que a pesar de que nuestros ojos no vean una demostración u otra, esta fe y esta confianza permanezcan inmóviles sobre Dios, que es el objeto de nuestra fe. Entonces, si no se puede vivir por lo que ven nuestros ojos, pero sí podemos fijar nuestra mirada en lo eterno por fe. Nosotros no podemos vivir
Espiritualmente, hermanos, estoy hablando espiritualmente. Yo no estoy hablando de vivir, de preparar la comida, de estudiar en la universidad o en el colegio. Yo no estoy hablando de eso. Esas son cosas del día a día que naturalmente tenemos que fijar nuestra mirada en lo que estamos haciendo. Pero yo estoy hablando de vivir espiritualmente. Nosotros no podemos vivir espiritualmente por lo que ven nuestros ojos. Depender de evidencia empírica en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual, porque las verdades mayores de Dios no son empíricas. Las verdades mayores de Dios son espirituales y han de entenderse espiritualmente. Entonces nosotros debemos fijar nuestra mirada en lo eterno. ¿Y cómo uno fija la mirada espiritualmente en algo que no ve? Uno lo fija por fe. Esa es la función de la fe, que nosotros podemos mantener nuestra mirada fija en Dios, aunque no lo ven nuestros ojos carnales, los ojos de nuestro espíritu lo ven claramente y nosotros nos mantenemos enfocados en esas cosas. Ayer yo estaba hablando con algunos hermanos acerca de mis problemas de visión. Si yo me quito los lentes ahora mismo, yo no veo de lejos. Yo veo todo borroso. Apenas veo bien de cerca, pero de lejos yo soy igual a una persona ciega. Yo no puedo ver bien de lejos. Yo no puedo distinguir rostros. Yo no puedo leer carteles. Simplemente la condición de mi vista desde muy joven, desde que tenía como 12 o 13 años, ha sido muy mala, muy precaria. Y yo no puedo mantener fija la mirada en algo, en un letrero, en un rostro, porque simplemente no lo puedo ver. Cuando me coloco los lentes, yo veo con claridad las cosas que tengo que mirar. Veo las señales de tránsito para que ustedes estén tranquilos. Cuando yo tengo los lentes, yo puedo manejar tranquilamente. Yo no soy un peligro público cuando estoy conduciendo, nada que ver. Yo veo claramente, pero tengo la mirada fija porque lo estoy viendo a través de mis lentes. Eso mismo sucede con el espíritu. Cuando uno no tiene fe, uno ve todo borroso. Tú no puedes ver la grandeza de Dios, tú no puedes ver la bondad de Dios, tú no puedes ver la seguridad que tú tienes en tu salvación. Todo se te ve borroso. Pero tú te pones los lentes de la fe y tú puedes colocar tu mirada espiritualmente hablando en Dios, en todas sus promesas que son en el sí y en el amén en Cristo Jesús. Tú puedes poner tu mirada en la palabra del Señor, en las promesas que Él ha hecho para sus hijos, porque ya lo ves claramente, porque ahora lo ves a través de la fe. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Esto es algo muy claro que tenemos que tener en cuenta, hermanos, para que no caigamos en estas malas concepciones de la fe. Yo voy a terminar este mensaje con una porción de las Escrituras. Por favor, presta mucha atención a lo que voy a decir a continuación. Esta puede ser la parte más difícil y compleja de esta predicación, pero yo no quiero que tú te pierdas. Yo quiero que tú prestes mucha atención. Yo te garantizo de que si tú escuchas y prestas atención, vas a sacar una lección sumamente valiosa con respecto a lo que es la fe para nosotros. En Números capítulo 21 vemos una porción de la travesía de Israel por el desierto, liderado por Moisés, y algo que ocurrió en sus medios. Lo que sucede, como sucedió muchas veces anteriormente, es que el pueblo está reclamándole a Moisés. Recuerden que ellos estaban en esclavitud. Moisés, ustedes saben la historia, no la voy ni siquiera resumir, pero a pasar rápidamente, de que Moisés fue el agente para que Dios liberara a su pueblo de Egipto, de la mano del faraón, y lo libera de la esclavitud hacia el desierto. Pero en el desierto, el corazón engañoso de Israel lo que provocó fue reclamarle a Moisés: Moisés, ¿por qué tú nos trajiste aquí? ¿Por qué tú nos trajiste en el desierto? Estábamos mejor en esclavitud. En uno de esos reclamos, Dios ya no tiene más paciencia y lo que envía es unas serpientes a morder al pueblo de Israel. Unas culebras que empiezan a morderle sus carnes y son serpientes venenosas. Muchas de las personas mueren porque Dios ya no tiene más paciencia. Entonces, ellos
el pueblo se arrepiente y Moisés comparece delante de Dios y ruega por la salud del pueblo de Israel. Él ruega, él intercede por el arrepentimiento de Israel. Y entonces aquí vamos a leer Números 21, 8 y 9, donde Dios le dice, Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, o sea, como una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare hacia ella, vivirá. Oye bien, Moisés iba a hacer una serpiente de bronce en un asta y lo iba a levantar, y las personas que habían sido mordidas y envenenadas, Dios le está diciendo, si fija tu mirada en esa serpiente de bronce, tú ibas a ser sano y tú vas a vivir. El que mirare, vivirá. El que mirare, vivirá. Oye muy bien. Entonces dice el verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba lo que Dios dijo que miraran y la persona vivía. Ahora, hermanos y hermanas, esto no quiere decir que Dios estaba apoyando la idolatría o los amuletos o nada de eso. Era el poder de Dios que sanaba a las personas. Era el poder de Dios que restablecía a las personas, pero el medio que Dios soberanamente escogió en esa ocasión fue mirar a la serpiente y vivirían. ¿Entienden? Entonces, esto era sombra de lo que había de venir, porque el Señor Jesucristo, nada más y nada menos, nos da la interpretación de este pasaje. Y el Señor Jesucristo nos lo da en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Fíjate lo que dice Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que en el pasaje de Números nos dice, el que mira a la serpiente vivirá. Y Cristo nos dice, el que cree no morirá, mas tendrá vida eterna. Y nos dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, igual como Moisés levantó esa asta. Hermanos, entre estos dos pasajes hay tantos paralelos que es necesario entender profundamente para sacar y extraer un mayor conocimiento de la fe, de lo que implica la fe y sobre todo lo que es esta simbología de lo que ya acabamos de ver, de que la fe es como fijar nuestra vista espiritual en algo. Yo busqué un comentario de uno de mis comentaristas favoritos, que es Adam Clarke. Y Adam Clarke, con respecto a este pasaje de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, él extrae, creo que son 5 diferentes paralelos entre Moisés y Cristo, o entre lo que Moisés hizo y lo que Cristo nos está llamando a entender de esta interpretación. Voy a leer a Clarke para que vean. Dice así, número 1, que así como la serpiente fue levantada en el asta, así Jesucristo fue levantado en la cruz. Número 2, que como los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce, los pecadores debemos mirar a Cristo para salvación. Número 3, que como Dios no proporcionó otro remedio a los israelitas heridos, aparte de mirar, tampoco Dios ha provisto otro camino de salvación que en la fe en la sangre de su Hijo. Número 4, que así como el que miró la serpiente de bronce fue curado y vivió, así el que cree en el Señor Jesucristo no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Y quinto y último, que ni la serpiente, ni el mirarlo, sino el poder invisible de Dios fue lo que sanó al pueblo. Así, ni la cruz, ni su acto de crucifixión, sino el perdón que ha comprado por su sangre, comunicado por el poder del Espíritu, es lo que salva las almas de los hombres.
O sea que en una u otra medida, en aquel relato del desierto, era una serpiente de bronce que los que habían sido envenenados se sanaban por mirar la serpiente, pero detrás de eso, por obedecer lo que Dios había dicho que ellos hicieran. De esa misma forma, hermanos y hermanas, nosotros estamos siendo llamados a colocar nuestra mirada y nuestra fe en uno que nos sana, que nos salva del pecado, que nos ha redimido. Nuestra fe está confiada en la obra perfecta de Cristo. Él es quien se dio en sacrificio por nosotros y es sobre lo cual está establecida nuestra fe. Nuestra fe no puede existir simplemente en un vacío. Nuestra fe tiene un enfoque. Tal como los lentes me permiten a mí enfocarme en algo, la fe me permite enfocarme en alguien. Y en este alguien es Cristo, mi Salvador y mi Redentor perfecto, que se dio en carne por nosotros para hacernos, asegurarnos la santificación, asegurarnos la redención, asegurarnos el perdón de los pecados una vez y para siempre. Y por medio de la fe yo puedo ver eso claramente. Tú y yo podemos verlo claramente y tener nuestro enfoque en las cosas necesarias para nuestra salvación. Entonces, ahí vemos que ver espiritualmente es tener fe. Ver espiritualmente es tener fe. Cuando yo miro la obra preciosa y perfecta de Cristo, entonces ahí yo estoy teniendo fe. Yo no tengo fe en la fe. Fe en la fe, yo no tengo fe en mí mismo, yo no tengo fe en mis palabras, yo no tengo fe en mis energías, yo no tengo fe en nada de eso. Lo que puedo tener fe es en la obra perfecta de Dios, en su carácter, en sus atributos, en quién es Dios. En eso está cimentada nuestra fe. Ahora, este pasaje que leímos de Juan 3, 14 y 15, ustedes notarán que está justamente delante del versículo más famoso, por lo menos para los cristianos, de todas las escrituras, que es Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje de Juan 3:15 decía que el Hijo del Hombre debía ser levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mensaje de Cristo era tan importante que Él volvió a repetir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito, esa es la sustancia de nuestra fe, hermanos. La fe está basada en la promesa de la salvación de Dios, en el Evangelio, en las buenas nuevas, que nosotros, aun siendo pecadores, nosotros fuimos rescatados. Cuando éramos más débiles, cuando éramos incapaces de salvarnos, ahí mismo Dios nos rescató. Y eso es lo que nos dice Romanos. Él murió por nosotros. Y Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, dice que cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo murió por nosotros. Difícilmente alguno muere y da su vida por una persona justa, aunque haya alguien que quizás se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y precisamente el versículo 17 y 18 de Juan 3 nos dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y nos dice que todo el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. El que tiene la mirada fija en Dios, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces la pregunta, hermano y hermana, es: ¿en qué
¿Cuál es el enfoque de tu fe? Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es el enfoque de tu fe? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Tú no puedes tener fe en fe. Tú no puedes tener fe, esperanza, positividad en nada. Tú tienes que tener un objeto, algo en lo cual tu vista está enfocada. ¿Y cuál es ese objeto? Yo te invito hoy día a que el objeto de tu fe sea las buenas nuevas de Cristo. Sea las buenas nuevas de Cristo. Que Él tuvo una misericordia infinita hacia nosotros. Que aún nosotros siendo malvados, impíos, pecadores, nosotros clamamos al cielo y Dios responde por una promesa. Él nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos otorga salvación, nos otorga gracia, nos otorga una cobertura por su sangre, en el cual ya no tenemos condenación ni tenemos temor a la condenación, porque Él nos ha dado la garantía de la salvación. Hermano y hermana, nosotros no podemos cansarnos de la verdad rica del Evangelio de Cristo. Esta es la razón que nosotros estamos de pie. Esta es la razón por la cual, a pesar de que nuestros ojos quizás nos han querido engañar de que nosotros estamos desamparados, de que cuando caemos ya estamos aparte de Dios. Si andamos por vista, nos podemos tropezar fácilmente, pero nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe, porque nosotros creemos que si Dios lo dijo, es suficiente. Que si Dios lo dice, entonces ya nadie puede contradecir la voz de Dios. Y ciertamente, hermano y hermana, si tú has colocado tu fe y tu confianza en el nombre del Hijo unigénito de Dios, Dios te ha asegurado salvación. Dios te ha asegurado de que tú eres uno de los que Dios compró por medio de su sangre. Y cuando somos hechos hijos de Dios, nada ni nadie nos puede separar de su amor. ¿No es esto un motivo de gozo y de celebración? Particularmente en momentos como este, en el cual nuestra vista, prendemos la televisión, vemos por internet, abrimos nuestro teléfono y lo que vemos es noticias de desastre en todas las ciudades, vemos cosas preocupantes, pero nosotros no andamos por vista. Nuestra fe está cimentada en las cosas eternas, en la palabra eterna de Dios. Nuestra confianza está en Él. En que si Él lo dijo, para mí es suficiente. Porque es el Dios altísimo, el Dios eterno, el Dios bueno, el Dios todopoderoso el que está hablando. Y eso tiene que ser suficiente para mí. Yo no tengo base para cuestionar la palabra de Dios. Porque ese es alimento para mí. Cuestionar la palabra de Dios es como cuando tú tienes hambre y tú ves un sándwich delante de ti y tú empiezas a cuestionar la composición molecular de ese sándwich y si tienes suficiente proteína para satisfacer tu hambre, y tú comienzas a cuestionar de dónde vino este pan y quién lo produjo y todo eso, y terminas no comiéndote el sándwich. Cuando tú comienzas a dudar de la palabra de Dios, lo que sucede es que al final no lo ingieres, no te lo comes, no hace ninguna diferencia en tu vida, porque tú lo que hiciste fue dudar y no procesarlo como Dios quiere que lo procesemos, que es en plena certidumbre de fe. Así que, hermano y hermana, con este conocimiento, yo confío, como pastor suyo que soy, de que esas ovejas que miran hacia adentro en el redil van a ser ahuyentadas, que nadie va a poder engañarnos a nosotros, porque nosotros hemos nutrido nuestra definición de fe por medio de lo que nos dice las Escrituras. Y ya sabemos que la fe produce plena certidumbre en las cosas eternas de Dios. Así que con eso, oremos, hermanos. Yo te invito a que tú ores, que ya habiendo conocido esta definición bíblica y lo que nos dice la palabra de Dios, que podamos pedirle fe a Dios,
que aumente nuestra fe, que incremente nuestra confianza. Ciertamente lo necesitamos, yo lo necesito y yo estoy seguro de que tú lo necesitas también. De pedirle sinceramente que Dios engrandezca la confianza y la certeza que tenemos en todas sus promesas. También voy a orar por las personas que nos están escuchando, que quizás nunca han tenido fe y no han depositado su fe en el Hijo unigénito de Dios. A la persona que me está escuchando, no hay otro lugar mejor en el cual tú puedas depositar tu fe hoy día. No tenga fe en ti mismo, no tenga confianza en ti mismo, no tenga confianza en cosas que tú no sabes si van a venir o no van a venir. Confía en la promesa del Dios Altísimo, en su Hijo Jesucristo. Así que vamos a orar por estas dos causas en una. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te damos muchas gracias primeramente, porque hoy tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos ha instruido, nos ha edificado y nos ha revelado qué significa la fe. La fe que tú quieres colocar en nuestra vida, porque es hechura tuya, Señor, es don tuyo, es un regalo precioso que tú nos otorgas, Padre Celestial. Y esa fe, Señor, ya como estamos usando la analogía, que nos has colocado estos lentes para ver claramente, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a colocar nuestra mirada en ti. Que podamos ver, Señor, tus promesas claramente por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, que nosotros sepamos día a día que nuestra fe tiene un objeto, que nuestra fe está colocada sobre algo y en este caso está colocada sobre el poder que tiene tu nombre, Señor, para salvar. Nosotros lo confesamos y lo profesamos porque tú lo confesaste primero, Señor, de que tu nombre es el nombre sobre todo nombre y es suficiente para salvar al pecador. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos, Señor, de una manera sincera, que tú engrandezcas nuestra certeza, que tú engrandezcas la seguridad, que nuestra fe crezca en nosotros, que produzca más y más certidumbre, para que en el momento malo, en el día en que estemos a punto de caer, en el momento en que los lobos estén al acecho, Señor, que nuestra certeza no caiga. Que cuando nuestros ojos nos quieran engañar de que las cosas no andan bien, de que quizás yo no soy hijo de Dios, de todas esas cosas que muchas veces hacen que nosotros nos alejemos de ti, Señor, que nuestra fe enfrente de esas cosas, aun si suceden en nuestras vidas, que nuestra fe permanezca firme en ti, no en nosotros mismos, no en algo que nosotros produzcamos, sino en la persona que ejemplifica la fe verdadera, que es tu Hijo Jesucristo. El ejemplo que tú nos diste, Señor, y que tú nos estás conformando en su imagen, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque hoy nos has dado un regalo tan maravilloso y tan precioso, que tú estás cambiando corazones de tinieblas a luz. Luz admirable. Tú estás cambiando vidas de la oscuridad a la luz, de confusión a certidumbre. Tú estás transformando nuestros corazones, ensanchando nuestro territorio, Señor, y aumentando nuestra fe, bendito Padre. Nuestra fe que de nuevo está basada en ti, bendito Dios, porque sin ti nada podemos hacer, bendito Dios. Te doy gracias, Padre Santo, por cada corazón que hoy se ha inclinado, que hoy se ha humillado ante ti y te ha dicho que reconoce que su fe pudiera ser aumentada. Te doy gracias, Padre Santo. Te pido que tú concedas su oración a todo, Señor, en el nombre de Jesús, todo el que ha pedido que su fe sea aumentado, Señor, yo te pido, intercedo por ellos, que así sea, bendito Dios. Que este sea un día de cambio, un día de transformación. Que desde hoy día, Padre Santo, las personas que lo pidieron de manera sincera, que caminen
más firmes, Padre Celestial, de una manera más firme, sabiendo en dónde está colocada su fe. Y que esa fe, Padre Santo, produzca frutos para tu gloria y para tu honra. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Tú verdaderamente eres bueno, eres grandioso, eres Rey de reyes, Señor de señores, el mismo de ayer, hoy y siempre, el alfa y el omega, principio y fin. Tú eres Adonai, tú eres nuestro Dios y te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre Santo, por perdonarnos, por extender gracia hacia nosotros y sobre eso, Señor, por dotarnos de este maravilloso don de la fe. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Antes de terminar esta oración, siento la necesidad de orar por las personas que están a nuestro alrededor, sea amigos, sean familiares, sean personas que nosotros conocemos, que aún no han recibido ese regalo de la fe. Oremos por ellos, hermanos. Lo siento en mi espíritu de que debemos hacerlo. Padre Celestial, continúo pidiéndote, Señor, por todos aquellos familiares, amigos, personas con quienes tenemos contacto, quizás compañeros de trabajo, que no han recibido este regalo de la fe y quizás en sus palabras pueden lucir ásperos o pueden lucir poco interesados en las cosas tuyas, Padre Santo. Te pido primeramente que tú te llegues a ellos para que ellos, Señor, reconozcan su estado en el cual nosotros todos estábamos en una manera u otra, que es un estado de ser pecadores. Que ellos puedan arrepentirse, Padre Santo, y que habiendo recibido este regalo de arrepentimiento extendido hacia ti, que te pidan perdón, que vengan a ti en fe también, que tú le concedas el don de la fe, por el cual nosotros nos gozamos y nos alegramos porque estamos en ti y reconocemos que todas tus promesas son vivas en nosotros. Que tú les concedas a ellos también la posibilidad de alabar tu nombre, la posibilidad de vivir en tu favor y en tus promesas, Señor. Y que si tú deseas utilizarnos a nosotros como luz en las tinieblas, como herramientas para ti, bendito Dios. Sabemos que tú deseas utilizarnos porque tu palabra así lo dice. Pero edifica, Señor, nuestro corazón, equípanos para hacer esta buena obra. De que puedan verte a ti, mi Dios. De que nosotros no seamos un traspié para esas personas, sino todo lo contrario. Que demos testimonio de tu grandeza en lo que hacemos, en las palabras que utilizamos, en las obras que manifestamos, Señor. Que seamos la imagen tuya en la tierra, bendito Dios. Utilízanos, Señor, santifícanos, límpianos, purifícanos para que nosotros seamos, Señor, dignos de este llamado. El llamado de representarte a ti en medio de un mundo en el cual, Señor, tú nos has dicho que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos en este mundo por una razón. Y es para hacer tu obra, para obedecerte a ti, hacer tu voluntad, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por esto. Gracias porque yo confío en que esto será hecho, Señor. De que tú nos instruirás por tu palabra y por tu espíritu a dar los pasos que son agradables para ti. Te damos gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén.